Bueno, continuamos con la presentación del profesor Cristian Camilo Espitia Morillo de la Universidad de los Llanos. El profesor nos va a hablar de modelos matemáticos en VIH-Sida, considerando preferencia sexual bajo terapia antirretroviral. Un caso de estudio en San Juan de Pasto, Colombia. Muchísimas ¿Cómo gracias, funciona esto? profesor, por ser partícipe del cuarto encuentro matemático del Caribe. ¿Solamente aquí? Bueno. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradeciendo la oportunidad y muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, voy a presentarles una de las aplicaciones de mi trabajo de doctorado en matemática aplicada que realicé con el profesor Joao Frederico da Costa Acevedo Meyer. Cuando yo inicié, él no explicaba muy bien la diferencia entre matemática pura y matemática aplicada, ¿no? La matemática pura es hacer matemáticas para aplicarlas en las mismas matemáticas y con eso poder desarrollar más conceptos, ¿no? Mientras que la matemática aplicada es utilizar matemáticas para las diferentes aplicaciones. Bueno, entonces yo les voy a hablar de un modelo epidemiológico de ecuaciones diferenciales. El contenido es el siguiente. Primero, la introducción, puesto que en este aspecto tenemos que empaparnos muy bien del comportamiento del fenómeno. Luego el modelo matemático, un análisis matemático y las simulaciones numéricas. Y por último, la aplicación en San Juan de Pasto, ¿no? Mi tierra, la ciudad más bonita de Colombia, ¿no? Es tanto así que el profesor John se quedó por allá. Bueno, ¿con esto paso? Ya, sí. Bueno, primero hablar del comportamiento inmunológico del virus. Aquí tenemos dos poblaciones celulares que son el virus en rojo y en azul la célula CD4+, que son los soldados de nuestro sistema inmunológico. Entonces hay tres fases, la fase aguda, la crónica y la fase SIDA. En la fase aguda, cuando el virus entra al cuerpo, el virus crece rápidamente, la cantidad de células CD4 decrece hasta que se estabiliza, porque en el momento hay bastantes células CD4 que pueden luchar contra el virus. Listo, llegan a un momento y pasan un cierto umbral, entran en la fase crónica, que dura aproximadamente 7 años sin tratamiento, ¿no? De hecho, el tratamiento actual, la terapia antirretroviral, lo que hace es hacer que esta fase crónica sea más grande. Bueno, cuando ya las células CD4 han disminuido tanto, menos de 200 células por milímetro cúbico de sangre, ya se entra a la fase SIDA, que dura aproximadamente unos 6 meses, y es cuando ya el paciente es susceptible a cualquier infección. Puede morir por una simple gripa porque no tiene células para defenderse. Bueno, y aquí la cantidad viral crece abruptamente. Bueno, siguiente. Es que no sé si puedo, con esto no se puede pasar la página. No está funcionando. Bueno, el virus se transmite por sangre, semen, secreciones anales o vaginales o por leche materna. Algunos mecanismos son sexo no protegido, transmisión vertical de madre para el hijo y compartir aguja en usuarios de drogas inyectables. Bueno, también trasplante de órganos, donación y todo eso. Usualmente es considerada la transmisión, y la mayoría de los trabajos que he consultado consideran transmisión heterosexual, y algunos que tratan homosexual por intercurso anal. Bueno, la transmisión, el contacto homosexual femenino no tiene buena probabilidad, pero sí hay en algunos casos raros que se estudian aquí en estas referencias en cuanto a, bueno, a la transmisión. Nosotros en nuestro modelo conseguimos hablar de todas estas transmisiones. Siguiente.
El tratamiento es la mejor opción para alargar la vida del paciente y, como les dije, consiste en ampliar esa fase crónica hasta 30 años, de tal forma que se disminuye la mortalidad y se dice que un paciente con tratamiento puede tener un estilo de vida muy parecido a una persona susceptible que no tiene el virus. El tratamiento lo que hace es bajar los niveles del virus a niveles indetectables de tal forma que la persona no puede infectar o no. Inclusive con sexo no protegido no infecta a la otra persona. Yo tuve una asesoría con el doctor Alexandre Naime Barbosa, un especialista en VIH, SIDA, de la Universidad de la Unesp de Botucatu, allá en Brasil. Él me comentaba porque con él tuve que validar el modelo, mostrarle mis hipótesis con las cuales nosotros construimos. Bien, en el modelo matemático, las hipótesis fueron las siguientes. Primero consideramos reclutamiento constante en todas las clases de susceptibles, o sea, entrada de personas. La transmisión sexual en parejas discordantes, o sea, una persona infectada y la otra sana. Siguiente. Individuos homosexuales se infectan entre ellos mismos. No hay diferencia de género en personas tratadas o personas viviendo con SIDA. Y los individuos con SIDA pueden ser tratados o no tratados, notando que una vez llegan al hospital, si ellos son diagnosticados con el virus, entonces tienen su tratamiento antirretroviral inmediatamente. Y una mortalidad adicional en todas las clases y mortalidad inducida en las personas que tienen SIDA. Bueno, esas hipótesis nosotros las logramos recopilar en un modelo. Siguiente. Bueno, estas son las variables susceptibles e infectados para homosexuales, susceptibles e infectados para mujeres y para hombres heterosexuales. Personas tratadas, como dije, no tienen diferencia de género y personas con SIDA tampoco. Bien, este es el diagrama que me modela los contactos que estamos considerando. Bien, habíamos dicho que los homosexuales se infectan entre ellos mismos, por eso esta flecha aquí circular. Y estos son los contactos. Los homosexuales infectan a los hombres heterosexuales, a las mujeres y también los heterosexuales con las mujeres. En las mujeres no hacemos distinción entre heterosexuales y homosexuales, porque entre mujeres homosexuales la transmisión es mínima. Aunque parezca descabellado, y muchas personas me han dicho, pero este contacto es como poco probable, sí, es muy poco probable, pero existe. Existen algunas referencias en las cuales tienen que ver con pérdida de identidad de género de las personas heterosexuales mantengan relaciones sexuales con homosexuales. Bien, la infección en homosexuales es supremamente más alta que en hombres. Eso se debe a un comportamiento biológico, puesto que estas personas homosexuales pueden infectarse de dos formas. Las personas homosexuales son insertivas y recesivas, mientras que una persona heterosexual, en el caso del hombre, es solo insertivo y en el caso de mujer, solo recesivo. Bien, consideramos 4 fuerzas de infección: un contacto exclusivo homosexual, un contacto bisexual, que lo llamamos aquí el contacto entre hombres homosexuales y mujeres, el contacto entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales, y un contacto heterosexual. ¿Listo? Estas son las fuerzas de infección, o sea, cómo los susceptibles están pasando su condición a ser infectados. El diagrama, aquí están las 8 clases que estamos considerando: susceptibles, infectados, tratados y personas con SIDA. Tenemos reclutamiento en todas las clases. Aquí está el triángulo. Estas flechas son el triángulo que explicamos anteriormente. Aquí está el contacto homosexual exclusivo, aquí en rojo está el heterosexual y aquí en azul está el bisexual. ¿Listo? ¿Sigue? Una persona infectada puede ser tratado inicialmente o no. Entonces, con una proporción P van para la clase de tratados y con una no menos P van para personas con SIDA. Delta, este parámetro de aquí es una tasa de transferencia desde personas tratadas con personas con SIDA. Y lo mismo para hombres heterosexuales. Bueno, antes. La mortalidad la estamos viendo aquí. Dale, siguiente.
estaban aquí. Dale siguiente. Es que si no. Listo, ahí está la mortalidad. Mu, la mortalidad en todas las clases, y en D es una mortalidad inducida solamente en personas con SIDA. Bueno, dale. En nuestro sistema de ecuaciones son 8 ecuaciones diferenciales, las dos primeras para hombres homosexuales, los dos siguientes para mujeres y las dos siguientes para hombres heterosexuales y sigue. Tratados y personas con SIDA. Aquí están las fuerzas de infección, miran, está saliendo de los susceptibles, está entrando acá los infectados. Los homosexuales asumimos que dijimos que ellos se infectan entre ellos mismos, por eso hay una sola fuerza de infección, mientras que para los heterosexuales y las mujeres hay 2 fuerzas de infección. Listo. Un análisis matemático primero consistió en utilizar un método conocido como método de próxima generación, expuesto en la referencia de Van den Driest. Aquí esta fue una referencia del 2002, bastante útil, en las que se calcula el R0, que es la probabilidad de que un infectado infecte dentro de una población de susceptibles. Y aquí lo hacen como el radio espectral de la matriz de próxima generación, lo llaman ellos, que es una matriz de infectados multiplicada por la matriz de contactos y la inversa, bueno, un producto, y sacan el radio espectral. El máximo autovalor, no, el anterior, el máximo autovalor es el R0. Entonces vemos que ahí existen 2 valores, que es el BS, que lo llamamos el R0 heterosexual, y el R0 homosexual. ¿Listo? Lógicamente, porque cada uno de ellos depende de la preferencia sexual. Bueno, los puntos estacionarios de nuestro modelo fueron, en primer lugar, un equilibrio libre de infección, que es este de aquí, que es simplemente resolver el sistema homogéneo considerando los infectados igual a 0. En nuestro equilibrio frontera, que fue cuando no se consideran hombres homosexuales, que es este de aquí, y el equilibrio endémico, que fue el más difícil de calcular, porque es resolver el sistema homogéneo completo. Bueno, entonces nos pusimos a ver la existencia de esos puntos de equilibrio y la pudimos resumir aquí en este diagrama. Aquí tenemos horizontalmente el R0 heterosexual y el R0 homosexual, puesto que la existencia depende de estos dos factores. Si ambos son menores que 1, por ejemplo, solo existe el equilibrio libre de infección. Si ambos son mayores que 1, solamente existe el equilibrio endémico. ¿Listo? Y aquí se tiene que existe el equilibrio frontera y el endémico no existe, y recíprocamente para cuando el R0 homosexual es mayor que 1. La estabilidad local y global de los puntos fue estudiada en cuanto a los valores propios de la matriz del jacobiano. Nosotros pudimos ver que este punto es localmente asintóticamente estable cuando el R0 homosexual es menor que 1 y es inestable en caso contrario. Vimos que es globalmente asintóticamente estable cuando R0 homosexual es menor que 1, puesto que ahí se define el equilibrio libre de infección. El equilibrio frontera también pudimos ver que es localmente asintóticamente estable cuando el R0 es mayor que 1 y el R homosexual es menor que 1, que también es cuando se define. Y que nosotros utilizamos funciones de Lyapunov para poder demostrar que el equilibrio endémico es globalmente asintóticamente estable cuando el R0 homosexual es mayor que 1 y el R0 homosexual y es inestable cuando pasa lo contrario, ¿no? El R0 homosexual es quien manda, como quien dice, manda la parada en nuestro modelo, es el más importante de todos, pues precisamente por lo que les digo, ¿no? Los homosexuales infectan más que los heterosexuales. Luego nosotros hicimos un análisis de sensibilidad es un método estadístico llamado muestreo del hipercubo latino y coeficientes de correlación parcial, donde pusimos todos los parámetros del modelo, bueno, los parámetros que tienen que ver más que todo con la infección, están aquí los parámetros, y pudimos ver la correlación que ellos tienen en el sistema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, alfa, que es una tasa de transferencia de personas infectadas para tratadas, o para personas que tienen SIDA, tiene una correspondencia muy buena, ¿no? Negativa. Aquí vemos un diagrama de dispersión que casi perfecto, tiene un coeficiente de 1. Bueno, algo.
este diagrama. Y eso lo hicimos para todos los parámetros. Solamente les muestro este, pues que fue el más importante. Hay muchos más. Bueno, la simulación numérica la hicimos con estos parámetros, algunos de unas referencias básicas que las conseguimos acá. Algunas fueron asumidas y validadas por este experto en VIH, puesto que nosotros mirábamos más o menos referencias similares que me podían decir cuánto podría ser ese valor que estábamos buscando. Bueno, con estas y unas condiciones iniciales pudimos resolver numéricamente el sistema y obtuvimos esta gráfica que está aquí. Estas son las poblaciones de las poblaciones que se originaron a solucionar el sistema. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos, a ver, dale siguiente. Bueno, hicimos unas comparaciones también y nos pusimos a ver cuándo el R0 es menor que 1, cuándo el R0 heterosexual es menor que 1, modificando este parámetro CSUS que tiene que ver con la probabilidad de infección. Este parámetro CSUS es el número de acompañantes sexuales, ¿no? Entonces el número de acompañantes heterosexuales, CSUS lo pusimos en 5, con eso obtuvimos que el R0 heterosexual fuera este valor. Bueno, y aquí tenemos diferentes condiciones iniciales, entonces para darnos cuenta que no depende el comportamiento localmente asintótico, no depende de las condiciones iniciales, sino que siempre se obtiene siempre se va para un punto. Bueno, en el segundo caso, cuando el R0 homosexual es mayor que 1 y el R0 heterosexual es menor que 1, varias condiciones iniciales. También aquí tenemos los infectados, aquí infectados, personas tratadas, y vemos que aquí existe el equilibrio endémico. Aquí se estabilizan como en un punto que no es 0. Dale. También cuando los dos R0 son mayores que 1, también tenemos varias condiciones iniciales y vemos el comportamiento como asintótico. Bien, modificamos algunos parámetros en nuestro sistema. Por ejemplo, nosotros aquí modificamos este CH, es el número de acompañantes sexuales o homosexuales. Modificamos y vimos que en las poblaciones de infectados, mujeres y hombres heterosexuales, esos eran los comportamientos que se iban a obtener. ¿Sí? Se obtiene como un pico mayor a medida que se aumenta el número de acompañantes sexuales. Modificamos también la probabilidad de transmisión bisexual, que era esa BHW, que es el contacto entre hombres homosexuales con hombres heterosexuales y hombres homosexuales con mujeres. Y vimos que en la población de infectados, hombres heterosexuales y mujeres, ese era el comportamiento. Bueno, el objetivo de modificar esos parámetros era que nuestro trabajo sirviera como en la creación de políticas de salud pública para aquellos tomadores de decisiones, ¿no? Para que ellos vean cómo pueden modificar un parámetro y ver cuál es el comportamiento que se espera. Eso fue nuestro objetivo, que lo conseguimos desarrollar en el 2021, ¿no? Aquí yo resumí en base a una cuenta que se llama cuenta de alto costo, los casos, la prevalencia de VIH en diferentes departamentos de Nariño. Vemos que aquí Risaralda, Cundinamarca y Bolívar, creo que es esta, tienen la mayor prevalencia de VIH. Y luego me fui para Nariño, y aquí está por municipios, por ejemplo, Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, San Juan de Pasto es este de acá, y Ipiales tienen la mayor prevalencia. Bueno, ¿y por qué Ipiales principalmente? Porque desde hace tiempo ha venido ocurriendo un éxodo, lastimosamente, de personas venezolanas y que pasan por aquí. Pasto es un paso obligado para ir a países del sur, lo que son Perú, Chile. Bueno, entonces pasan por aquí y muchas trabajadoras sexuales se quedan en Pasto o en Ipiales y eso sumándole a que Venezuela es el único país en el mundo donde personas que tienen VIH han sido obligadas a suspender su tratamiento antirretroviral, debido a, pues, entre otras, a
precariedad del sistema de salud. Bueno, los casos reportados en San Juan de Pasto desde 1989 hasta 2019 están aquí. Esto fue una tabla que me facilitó el Instituto Departamental de Salud, allá en San Juan de Pasto. El primer caso se reportó en 1989 y en 2019 fueron 121, para un total de 1.233 personas. Nosotros ubicamos esos datos aquí, hicimos un ajuste polinomial y vimos más o menos cómo era ese comportamiento. Estos parámetros que pusimos aquí ya son basados en Pasto. Ya no son para el modelo en general, sino solamente en Pasto. Para eso nosotros tuvimos que ver bastantes trabajos nacionales, bastantes encuestas que se realizaron en 3 ciudades principales, Cali, que era como la más cercana, Medellín y Bogotá, pero que también nos sirvieron, puesto que tienen muchos datos que no tienen nada que ver con, no son tan regionales, entonces nos sirvieron también para Pasto, como por ejemplo este. Bueno, algunos datos que no los conseguimos en ninguna parte fueron asumidos, como estas que son las probabilidades de infección en bisexuales. Dale. Las simulaciones numéricas en Pasto son muy similares al resultado que se había obtenido anteriormente cuando resolvimos numéricamente el sistema, ¿no? Aquí cuando el R0 homosexual es mayor que 1, vemos que hay un equilibrio endémico, y aquí que se aproxima al equilibrio endémico. Y si el R0 homosexual es menor que 1, aquí vemos que las poblaciones se extinguen. Claro, los tratados se extinguen son más lentos, pero al final se extinguen, habría que ampliar el tiempo aquí, nada más. Bueno, porque es que si lo amplío demasiado, se pierde este comportamiento de acá, ¿no? Bueno, hicimos 5 escenarios, primero modificando el número de reproducción en heterosexuales, para eso cambiamos el número de acompañantes sexuales y obtuvimos, por ejemplo, 24, 18, 12 y 4, diferentes valores de R sub 0, mayores o menores que 1, y vimos lo correspondiente en las personas infectadas y las personas tratadas, ¿no? Modificamos también para esta proporción de personas que entran a un tratamiento inicial, y vimos que la principal característica está en los tratados, lógicamente, y en las personas con SIDA. Por ejemplo, si el tratamiento es del 100%, este de verde, entonces los tratados suben, lógicamente las personas con SIDA se mantienen acá abajo, y recíprocamente cuando es menor. ¿Listo? Tercer escenario, modificamos aquí delta, que es el paso de personas tratadas a personas con SIDA, y vimos aquí en la población de tratados y personas con SIDA que hay un cambio en cuanto a las poblaciones. Modificamos también la tasa de salidas en individuos infectados, alfa, que es de hecho el parámetro más sensible a los cambios, que el análisis de sensibilidad que hicimos nos demostró eso, puesto que este alfa también es un parámetro que depende mucho del R0, y como el R0 es quien manda la parada en el modelo, entonces modificar este valor hace bastantes cambios al comportamiento final. Bueno, aquí modificamos algunos valores así y vemos ese comportamiento. ¿Ya? Y modificamos los acompañantes bisexuales, CHW y CHM, siempre manteniéndolos ellos iguales. Vimos que hay un cambio en las personas infectadas, hombres, e infectadas mujeres. Bueno, esto es lo que yo tenía que decirles. Muchas gracias. Creo que al final hay unas referencias. Ahí están las referencias del trabajo. Muchas gracias por todo. A usted, profesor. No sé si alguien tiene alguna consulta, inquietud, pregunta. Hola, Cristian, muchas gracias por la presentación. Un excelente trabajo que estás haciendo. Los datos que usaste fueron también para la aproximación de los parámetros que estaban usando. No, los datos fueron de referencias, no fueron parametrizaciones.
Solo de la ¿Se referencia. logró hacer alguna comparación de las simulaciones que tuvieron y eso con esa información que tenían? Sí, hicimos algunas comparaciones y vimos que se asemeja mucho a los comportamientos que se esperan. Ajá. Y de pronto se podría, no sé si lo tuvieron en cuenta o se puede tener en cuenta para futuro como algo con conexión de redes. Ahora pues que está tanto tipo modelos Maquitón, son así parecidos, pues que pueda conectar o así según la información. Porque se está haciendo ahí, se está haciendo discreto, Sí, ¿cierto? sí, Entonces podría ser una opción sí, interesante, sobre todo por la información, porque pocas veces se tiene la posibilidad de usar datos. sí, este es un sistema de ecuaciones diferenciales determinístico y que nosotros pudimos darnos cuenta que los resultados dependían mucho en cuanto a la región, más que todo, porque el R0 depende también depende de la cantidad de susceptibles que haya en el momento y el modelo es prácticamente aplicado, el que hicimos aquí a pasto. Claro, si nos movemos a otra parte, pues esperan otros resultados completamente diferentes. ¿Listo? Por allá el profe Gilberto. Cristian, ¿usted ha tenido contacto con el grupo de investigación de la profesora Olga Vasileva de la Universidad del Valle? No. Ellos hacen un trabajo parecido, pero para el caso del dengue, en el cual son los mosquitos los que transmiten y depende del sexo de los mosquitos es la transmisión. No he tenido la oportunidad, pero si usted tiene el contacto, Pero le creo agradezco. que ellos también están haciendo algo con lo del SIDA, entonces complementar las dos cosas, pues Muy buen sería un dato. buen trabajo. Sí, voy a buscar. Gracias. Bueno, mi pregunta es muy breve. Pues estaba mirando que, o sea, has hecho todo el análisis, muy chévere, por cierto, hasta el 2019, ¿cierto? Que Sí. fue época pre-COVID. Sí. Y entonces no sé si de pronto dentro de los planes a futuro está contemplar el análisis ahora que el COVID entró a nuestro sistema y que, bueno, las tasas de mortalidad pues ahora, pues como tú lo mencionaste, por la pérdida de las células estas que bajan las defensas, pues eso se disparó muchísimo y si hay algunas variaciones al modelo que has obtenido con esos análisis hasta el momento, ¿no? Pues, sería eso. Sí, precisamente ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros cortamos en el 2019 para que los datos no se vieran perturbados, no se vieran contaminados con otros datos de otras enfermedades, ¿no? Nosotros cortamos hasta 2019 y también porque nosotros empezamos la investigación como en el 2018, ya en el 2019 estábamos ya a puertas de terminar estábamos haciendo el modelo matemático y dijimos, no, hasta 2019 está bien para que no considerar eso. Y no hemos tenido esa objetivo, aunque sí se podría considerar hasta estos años, hasta la actualidad y ver si se puede ver este fenómeno, ¿no? Ya con los datos de COVID y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Gracias. Gracias. Gracias.